La Asamblea Constituyente de Rojas marcó un hito muy importante para los derechos de la mujer en Colombia, porque desde mucho tiempo atrás se estaba hablando de que las mujeres debían tener el derecho al voto, y eso había sido una constante desde los gobiernos liberales. Pero cuando Rojas subió al poder, una de las ideas fundamentales fue convocar una Asamblea Nacional, y en esa Asamblea Nacional Constituyente, precisamente, hubo la presencia de dos mujeres muy destacadas, y uno de los temas que se venía considerando era el que se le concediera el derecho al voto a la mujer. Y en agosto de 1954 fue cuando se promulgó el acto legislativo a través del cual se concedió el derecho de voto a las mujeres, que no vino a hacerse ya realidad sino 2 o 3 años después, pero ese fue un hecho sumamente importante. Fue unas circunstancias muy especiales. Esmeralda Arboleda había estudiado Derecho, fue la primera mujer que entró a estudiar Derecho en la Universidad del Cauca, y allí conoció a Josefina Valencia, porque el maestro Guillermo Valencia, el poeta, era muy cercano a la familia de Esmeralda. El papá de Esmeralda era de Popayán, y las hermanas de Josefina, las hijas del maestro Valencia, Luz, una de ellas era Luz, y Josefina, se hicieron muy amigas de Esmeralda. Luego, a través del tiempo, siguieron amigas, y cuando ya hubo el hecho de la asamblea, pues coincidieron en Bogotá, y entonces Josefina fue una mujer bastante destacada, era una persona muy respetuosa de los derechos de la gente, era conservadora desde luego, pero mantenía esa cercanía con Esmeralda. Y entonces ella fue representante a la constituyente por el Partido Conservador, y Esmeralda fue por el Partido Liberal, con el apoyo de los jefes liberales, particularmente el apoyo total del doctor López Pumarejo y del doctor Alberto Lleras. Por eso las dos coincidieron en la asamblea, y las dos fue un acto importantísimo. Ese día en el Capitolio, yo no estuve presente, no sé, pero supe porque me contaron que había en las barras muchísimas mujeres, manifestación, todos aplaudieron, pañuelos blancos. Fue un acto muy, muy bonito y muy significativo. Esmeralda, pues desde luego, por sus ideas liberales y todo el trabajo que había hecho, no solamente en el Valle del Cauca, sino ya en Bogotá, porque se había venido para aglutinar a las mujeres, su lucha siempre por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, unas mejores jornadas laborales, un mayor respeto. Entonces, y su profunda raigambre liberal fue muy apreciada por los grandes jefes del Partido Liberal, el doctor Darío Echandía, el doctor López Pumarejo y el doctor Alberto Lleras, que era el jefe del Partido Liberal. Entonces, la Dirección Liberal Nacional, entre otras cosas, funcionaba en la sede del Espectador de la avenida Jiménez con la Cuarta, porque don Gabriel Cano se la ofreció, que era un liberal de Racamandaca, se la ofreció a Alberto Lleras. Entonces ahí funcionaba la sede del Partido Liberal. Esmeralda llegó para ser la secretaria femenina del Partido Liberal, y mi jefe y gran amigo Otto Morales Benítez era el secretario general del Partido Liberal. Entonces Esmeralda precisamente tuvo la oportunidad de ser la mujer que lideró todos los movimientos, no solamente de mujeres liberales, sino también de otras mujeres. Posteriormente se creó la Unión de Ciudadanas de Colombia, pero particularmente la Secretaría General del Liberalismo, que ya regionalmente fue adquiriendo mucha fuerza, particularmente en el Valle, en la costa y en Antioquia. La constituyente no fue elegida popularmente, esa fue elegida por las listas que mandaron los partidos, pero ya cuando en el año 57, después de que había caído Rojas Pinilla, fue cuando, porque Rojas cayó en mayo,
Esmeralda había tenido que irse del país a finales del 50. Ella volvió precisamente para hacer campaña para la elección del plebiscito, que fue el 1 de diciembre de 1957, que fue la primera vez que votaron las mujeres. Entonces Esmeralda, con muchas otras mujeres, como Elenita Páez de Tavera, como Alegría Fonseca, como mujeres de los departamentos, muchas, porque eran además mujeres muy aguerridas, muy valientes, y muchas muy bien preparadas, entonces fueron constituyendo una gran fuerza popular. Y ese día, ese 1 de diciembre de 1957, de ese sí tengo memoria, pues yo no podía votar, pero es decir, las colas eran inmensas. En los archivos de los periódicos debe haber unas fotografías además muy lindas, porque se confundían las mujeres de todas las clases. Había mujeres que tenían ruanas, que tenían alpargatas. Todo esto era muy lindo porque uno veía personas de todas las condiciones sociales que estaban votando. Además, las mujeres, muchas de ellas votaron pues casi que con tarjeta de identidad, porque todavía no se les había entregado la cédula de ciudadanía. Entonces fue un movimiento impresionante ese del plebiscito, que fue la primera vez en Colombia que votaron las mujeres. Ella pues descolló muchísimo, ella tuvo una actividad académica muy importante. También ella era la representante del Valle en Bogotá con una oficina que llamaba la Unidad de Acción Vallecaucana, que era una oficina para defender, apoyar los intereses del Valle del Cauca en Bogotá. Pero ya políticamente su cargo importante fue la primera mujer que fue elegida senadora por el Departamento del Valle en 1958 y estuvo en el Senado hasta el año 61, dentro del gobierno de Alberto Lleras, cuando fue nombrada ministra de Comunicaciones. En ese cargo de ministra de Comunicaciones también tuvo una actividad muy, muy importante, y una de las cosas, ella le gustaba mucho, y por haber estudiado su doctorado en Estados Unidos, ella había estado muy cerca de movimientos políticos femeninos, pero también como del avance de las telecomunicaciones. Entonces logró que Telecom, que era en esa época la empresa de telecomunicaciones, creara oficinas en muchos lugares del país que no tenían acceso a las telecomunicaciones. Eso fue uno de los avances importantes del trabajo de Esmeralda, afortunadamente, porque pues para ella que era de provincia, ella había nacido en Palmira Valle, para ella era muy importante que hubiera es decir, que los municipios pudieran estar comunicados entre sí y todo el país. Otra cosa que Esmeralda hizo, que fue muy importante siendo senadora, fue una ley que favorecía la industria editorial, una ley que le quitaba una cantidad de gravámenes e impuestos que había para las ediciones, para las editoriales, porque para ella también era muy importante. Ella, que había tenido la fortuna de poder estudiar, de tener acceso a los libros y tal, decía que si se grababa de esa manera tan onerosa a todas las editoriales, nunca los libros iban a estar al alcance de la gente. Esa fue también otra de las cosas importantes que ella hizo. Y además tuvo mujeres, varias mujeres trabajaron con ella en el Ministerio de Comunicaciones. Ella estuvo en el ministerio hasta el fin del mandato de Alberto Lleras. Después, ya más adelante, en el año 64, ella siguió trabajando con el Partido Liberal, y ya en el 64 entró a trabajar en la campaña electoral ya el presidente era Guillermo León Valencia, y entró a trabajar en la campaña electoral que llevó a la presidencia a Carlos Lleras Restrepo. Afortunadamente, durante estos gobiernos de Alberto Lleras, también de Guillermo León Valencia, se le fue dando cabida a las mujeres en los cargos públicos. Además, también en los departamentos se fue fortaleciendo mucho la representación. Paradójicamente, en este momento hay menos representantes o senadoras mujeres
de las que llegó a haber en un cierto momento en el 66 y en adelante, ¿ves? Porque, por ejemplo, en el Valle, en Caldas, que todavía no se había dividido con Risaralda, en Antioquia, en la costa, hubo mujeres muy destacadas. En Pereira estaba Gabriela Zuleta, en Cali estaba Marisa Uribe de Urdinola, que fue una mujer muy, muy brillante, que además creó el Museo de la Tertulia. Había mujeres en el Huila, una mujer muy importante del Tolima fue doña Hilda Martínez de Jaramillo, muy, muy importante. Y en la costa atlántica, de manera que esa lucha inicial de estas mujeres, particularmente de Esmeralda, porque como te digo, ella tenía una entidad propia y tenía mucha representatividad para que muchas otras mujeres fueran saliendo y fueran reconocidas. Entonces, ya después más adelante hubo mujeres que vinieron a ocupar otros cargos muy importantes. Primero fueron como viceministras, luego fueron ministras, pero indudablemente ese camino lo fue abriendo Esmeralda y desde luego, como te digo, estas otras mujeres.